Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite poder estar con ustedes en esta hermosa noche. Y agradecemos al Señor porque nos permite también abrir su palabra maravillosa y poder meditar en su palabra en este día tan especial para cada uno de nosotros. Y es especial porque la palabra de Cristo se predica entre nosotros todo el tiempo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al versículo 23, de ahí de la palabra de nuestro Dios. Y quiero leer solamente, hermanos, 3 versículos, el versículo 14 al versículo 16, que dice la palabra del Señor: Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos das la oportunidad de poder estar delante de tu presencia, porque nos das el privilegio, Señor, de abrir tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que con amor predique tu palabra, Señor, pero también con autoridad. Permite, Señor, que tu palabra sea la que reine sobre nosotros, que no sean nuestras ideas, que no sean nuestras intenciones, Señor, que nada de eso, Padre, prevalezca, sino sea, Señor, la correcta interpretación de tu palabra. Para lo cual, Señor, te pido siempre que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y nos bendiga. Ayúdanos, Padre, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo todo el tiempo y permite que tu palabra lleve, Señor, cada día ese mensaje, Señor, de salvación a nuestras vidas, a la vida de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Usa a tu siervo con poder, con autoridad, y que quienes nos escuchan, Señor, en este momento puedan ser edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor porque nos permite abrir su palabra, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema, ¿verdad? Hasta que el reino de Dios venga. Ese es el título del mensaje de esta noche y que obviamente, ¿verdad? Nos habla de una forma así resumida acerca de una promesa, de esa promesa de nuestro Dios que Él da a sus discípulos, pero que también es una promesa para nosotros, porque es la promesa que nosotros, ¿verdad? Tenemos y en la que nosotros esperamos de parte de nuestro Dios. La palabra del Señor nos ubica especialmente, ¿verdad?, en aquel momento en que se instituye la mesa o la cena del Señor, donde el Señor está allí con sus discípulos, donde el Señor está en ese momento de intimidad con ellos, está el Señor en un momento donde no hay, como comúnmente ocurría, una aglomeración de personas detrás del Señor o rodeando al Señor. Este es un momento muy especial donde el Señor está con sus discípulos y donde Él va a establecer una nueva manera en la cual nosotros vamos a recordar la libertad que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos estaban celebrando, obviamente, ¿verdad?, en ese momento era el tiempo de la Pascua. La palabra Pascua, ¿verdad?, quiere decir pasar de largo y nos refiere a cuando el Espíritu del Señor, ¿verdad?, el Espíritu que Dios envió para que murieran los primogénitos en Egipto, pasó de largo la casa de los israelitas que estaba manchada con la sangre del Cordero. De esa misma manera también, mis amados hermanos, nosotros recordamos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cena del Señor, la cual obviamente, ¿verdad?, para nosotros es un elemento importante de recordatorio. Ahora, tenemos que ir a la palabra del Señor y entender esto de una manera muy clara. Entenderlo realmente, ¿verdad?, que es una manera en la que nosotros recordamos el sacrificio de Cristo y en la que nosotros vamos a recordar también el llamado, ¿verdad?, que Dios nos hace para que nosotros vengamos siempre a su presencia en alabanza y en adoración. De esta manera podemos nosotros, hermanos, contemplar la gracia de Dios manifestada por medio de su palabra, por medio de lo que el Señor nos enseña diariamente, por medio de lo que el Señor trae para nosotros diariamente.
Así que bueno, veamos qué es lo que Dios quiere mostrarnos y decirnos en esta noche a través de su poderosa palabra. Y algo que tenemos que considerar, hermanos, es que las promesas de Dios, las promesas que el Señor nos dio, no están fundamentadas en la vida del hombre, sino las promesas que Dios nos dio están fundamentadas en la naturaleza inmutable de nuestro Dios. Son promesas que nos da nuestro Dios fiel, son promesas que vienen de parte de nuestro Dios, y esas promesas nos recuerdan que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una de los atributos que nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios respecto a nuestro Dios es la inmutabilidad de Dios. Y al hablar de la inmutabilidad de Dios, se habla, o la palabra del Señor nos dice, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa entonces que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, entonces todo lo que el Señor ha establecido también no cambia. Y me refiero obviamente a la palabra del Señor, a sus promesas. Las promesas de Dios entonces están fundamentadas en el carácter de Dios. Y si el carácter de Dios es inmutable, entonces también su palabra no cambia, no pasará, ¿verdad? Su palabra, es decir, su palabra llegará al cumplimiento de lo que el Señor ha establecido. Por lo tanto, tenemos para nosotros esta palabra que es segura, esta palabra que es fiel, esta palabra que no cambia, esta palabra que es verdadera, esta palabra que es real, esta palabra que es para nosotros una esperanza y realmente para nosotros una seguridad en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia. Así que las promesas de Dios no están fundamentadas en el hombre o como los hombres las hacen, sino está fundamentada en el carácter inmutable de nuestro Dios, pero también manifestadas a través de su amor y de su gracia para cada uno de nosotros. El Señor, estando, ¿verdad?, ahí en ese momento con sus discípulos, dice el versículo 14, que el Señor se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. En este momento el Señor les anuncia a sus discípulos que le era necesario padecer. Y él dice en ese momento, ¿verdad?, que él había deseado, cuánto he deseado comer, ¿verdad?, con ustedes antes de padecer. Ahora bien, es necesario que nosotros esperemos en las fieles promesas de nuestro Dios. Hasta que el Señor venga, hasta que el reino de Dios venga, es necesario, hermanos, que nosotros esperemos en esas promesas de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, por supuesto, tenemos que hablar en dos sentidos. El sentido del ya, es decir, esa presencia del reino de Dios entre nosotros, que es el gobierno de Dios, que tiene por encima de todas las criaturas, pero también tenemos que hablar en el todavía no acerca de esa promesa, acerca de ese cumplimiento que vendrá del reino de Dios, donde el Señor, ¿verdad?, erradicará completamente el pecado y donde el Señor, ¿verdad?, será glorificado por cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre por los siglos de los siglos. Así que, mis amados hermanos, el Señor, ¿verdad?, en este versículo 14 al 16, les dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y esto es bien importante, dice hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cada vez que nosotros recordamos la mesa del Señor, tenemos que tener presente que esto no es solamente un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. No solamente nos recuerda la libertad que nosotros tenemos en Cristo, también nos recuerda el hecho de que el Señor ha dado una promesa, y esa promesa es que, dice el Señor, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta es la promesa del Señor. Ahora, esa debe ser para nosotros también una fortaleza, un aliciente, un gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros como creyentes en Cristo esperamos.
Ahora bien, hermanos, en muchas ocasiones la esperanza del hombre está puesta en las cosas de este mundo. Esperamos a veces que el gobierno nuevo o el gobierno que venga cambie las cosas en nuestro país, la economía sea mejor. Muchas personas inclusive esperan el próximo año sacarse la lotería. Muchas personas esperan tener una mejor vida. Muchas personas inclusive esperan en que el año nuevo, etcétera, etcétera, les traiga cosas mejores. Y todo ser humano tiene a veces una esperanza. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y podemos conocer las promesas de Dios, nos vamos a dar cuenta que esas promesas de Dios, mis amados hermanos, son promesas verdaderamente eternas y que no tienen un final, que no caducan, sino que son promesas que el Señor nos dio para que nosotros vivamos en ellas y por ellas por toda la eternidad. Y principalmente, hermanos, algo importante que tenemos que hacer nosotros es esperar en esas promesas del Señor. Ahora la pregunta es, ¿en qué está esperando usted en este tiempo? ¿Qué es lo que a usted le da seguridad y qué es lo que usted espera en este tiempo? El Señor también, hermanos, según este pasaje, está aguardando ese momento especial cuando nos sentaremos con Él a la mesa, cuando estemos allá en el reino del Señor. Él está hablando de ese momento muy especial y esas promesas de Dios que no son temporales, sino son promesas para toda la eternidad. Y las promesas de Dios nos dan paz en medio de una vida sin sabores. Recordamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña que a través de la entrada del pecado en la vida de la humanidad, esto trajo una serie de situaciones, ¿verdad?, en la que el mundo vive sufriendo, vive enfrentando situaciones. La enfermedad, el dolor, la muerte son consecuencia de la entrada del pecado en la humanidad. Sin embargo, a través de Cristo y en las promesas de Cristo, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tomó la copa y habiendo dado gracias dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y esto es reiterativo en este pasaje de parte del Señor, ¿verdad? Recordamos que el Señor está allí mostrando no solamente un elemento sacramental nuevo, sino más bien lo que el Señor está mostrando a través de esto, también tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su muerte, con el derramamiento de su sangre, y es lo que nosotros recordamos. Así como los israelitas por medio de la Pascua recordaban la liberación que ellos recibieron del Señor allí en Egipto, así de esa manera nosotros recordamos la libertad que tenemos en Cristo. Y es que la libertad en Cristo, hermanos, es lo más importante en esta vida. Haber recibido la gracia de Dios es lo que usted, ¿verdad?, debe contemplar y debe valorar. En ocasiones nosotros nos quejamos por las situaciones que estamos viviendo. Y no contemplamos realmente que nosotros hemos recibido un gran regalo. Y ese regalo es Dios mismo. Dios se dio a sí mismo para que nosotros tengamos vida eterna. Así que en segundo lugar es necesario someternos también a la voluntad de Dios en lo que el Señor viene, en lo que Cristo regresa, en lo que el reino de Dios llega. Es necesario esperar, pero también es necesario someternos a la voluntad de Dios. El versículo 21 y 22 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay de aquel hombre por quien es entregado, pero antes de eso dice, según lo que está determinado. Y aquí entramos a uno de los temas importantes de nuestra fe cristiana también, de nuestra fe reformada también, los decretos de Dios. Y entendemos que los decretos de Dios, hermanos, son aquellas cosas que Dios determinó antes de la fundación del mundo, en el cual nosotros podemos ver, amados hermanos, que Dios no es un Dios que improvisa. Por lo tanto, todas las situaciones que suceden en nuestra vida, todo lo que nosotros estamos enfrentando y lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir, tiene que ver con un plan de Dios.
Y esto nosotros debemos entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Dios permite que muchas situaciones en nuestra vida estén aconteciendo porque Él busca mostrar su gloria y Él busca también manifestar su poder. Cuando Lázaro enfermó, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la palabra del Señor nos relata la enfermedad de Lázaro. Y en ese momento le avisan al Señor que Lázaro, el que amaba, el que estimaba al Señor, había enfermado. Y el Señor en el versículo 4 de ese capítulo 11 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y al mirar, obviamente, la palabra del Señor de esa manera, al contemplar nosotros lo que está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos en ese pasaje, nos debe hacer entender a nosotros, hermanos, que todas las cosas que suceden en nuestra vida cumplen con el propósito de Dios. Es decir, hermanos, que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para su gloria. Y esto es importante, nosotros somos parte de ese plan de Dios. Pero también, hermanos, en medio de ese plan de Dios está el hacer su voluntad y el transformar también nuestra vida. Y para que Dios transforme nuestra vida, va a permitir muchas circunstancias en nuestro diario vivir. Una situación que tal vez usted esté viviendo, es una situación que no solamente va a impactar la vida de usted, sino va a impactar la vida de quienes le rodean. Es decir, cuando una persona enferma, por ejemplo, esta persona está enfrentando esa situación, ¿verdad? Y esta persona va a reaccionar de acuerdo a la situación. Pero hay familiares, hay amigos, hay personas que le aman o que aman a esa persona que ha enfermado. Y entonces esa situación de enfermedad también tiene un impacto en la vida de las demás personas. Por lo tanto, podemos ver que a través a veces de una enfermedad, Dios va a mover el corazón de muchas personas, ya sea hacia la misericordia, ya sea hacia la bondad, ya sea hacia la ayuda mutua, hacia la compasión. Dios va a mover el corazón de las personas. Así que todas las circunstancias que suceden en nuestro diario vivir tienen obviamente un impacto en la vida de las personas. Así, de esta manera, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tuvo un impacto tanto en Cristo Jesús también. La palabra del Señor nos muestra ahí que el Señor se sometió en obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, pero también los discípulos fueron impactados, los apóstoles fueron impactados de diferentes maneras, ellos reaccionaron de diferentes formas, su actuar ante la situación fue distinta también, pero algo que nos recuerda aquí la palabra del Señor, hermanos, es que nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del conocimiento ni del control de Dios. Así que tú no puedes pensar que lo que estás viviendo Dios lo está ignorando. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce lo que tú estás enfrentando. El Señor sabe inclusive cuándo será el final de esas cosas que tú estás enfrentando y si realmente habrá un final. Esto quizá pudiera ser un poco difícil para la vida de las personas porque estamos en medio de una sociedad que procura el placer y que evade siempre el sufrimiento. Y se sigue predicando a veces en muchos lugares un evangelio triunfalista, un evangelio que trata de presentarse como terapéutico, donde las personas no van a enfrentar situaciones difíciles, no van a enfrentar quebrantos, no van a enfrentar luchas. Y la palabra del Señor en ninguna parte nos enseña que el evangelio nos haga a nosotros ausentes de tribulaciones y de dificultades. Al contrario, la palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos de enfrentar muchas persecuciones, muchas situaciones difíciles y todo esto será para moldear nuestra vida. Ahora, es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. No sé cómo usted está enfrentando todo lo que estamos viviendo en nuestros días. No sé cuál sea para usted lo que está provocando toda esta situación, o no sé qué es lo que esta cuarentena, este problema de salud del coronavirus está sacando de los corazones. No sé si a través de esta situación de estar en casa y muchas cosas más, estamos revelando realmente lo que hay en nuestro corazón.
Estamos sacando a flote verdaderamente aquellas cosas que están allí dentro y nos estamos dando cuenta que en mucho sentido el ser humano vive una vida superficial y virtual y hemos realmente visto a través de la palabra del Señor cómo a veces nosotros los seres humanos nos desviamos tras nuestras pasiones, tras nuestros deseos. Pero no sé cómo usted está enfrentando este tiempo, pero debe reconocer algo importante. Dice que el Hijo del Hombre, a la verdad, dice el Señor, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, lo que estaba pasando en ese momento, incluido la traición de Judas y todas las cosas que estaban sucediendo en la vida del Señor Jesucristo, no tenían que ver con una cuestión casual, tenían que ver con un plan de Dios, con algo que Dios había diseñado para llevar a cabo, ¿verdad?, la redención del hombre. Entonces, podríamos preguntar, ¿quién fue entonces quien llevó a Cristo a la cruz? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los fariseos? ¿Fueron los doctores de la ley? ¿Fueron los romanos? ¿Quién fue quien llevó a Cristo a la cruz? Y la palabra del Señor nos enseña que fue el mismo Dios quien dio a su Hijo. Nadie, ¿verdad?, podía someter al Hijo de Dios. Inclusive en algún momento, ¿verdad?, el Señor fue amenazado cuando fue tomado preso. Uno de sus discípulos se exaltó y empezó también a mostrar agresión y el Señor lo tranquilizó porque pues si el Señor hubiese querido y si no fuera la voluntad de Dios que Él fuera a la cruz, Él rápidamente hubiese pedido legiones de ángeles, ¿verdad?, que le defendieran y que aniquilaran a esos hombres o sencillamente el Señor hubiese hecho que esos hombres allí murieran. Pero ¿por qué Dios no evitó que su Hijo fuera a la cruz? ¿Por qué Dios no obstaculizó los planes malvados de aquellos que le injuriaban? Porque sencillamente, hermanos, el plan de Dios era que su Hijo fuera a la cruz para que nosotros tuviésemos redención. Y es ahí donde nosotros tenemos que contemplar la palabra del Señor, que este momento en que el Señor instituye esta mesa nos recuerda obviamente que nosotros tenemos que esperar aquel momento en que estaremos con el Señor por la eternidad, pero en tanto que ese momento llega, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Así que las situaciones en nuestra vida, hermanos, ya están determinadas por parte del Señor y son para cumplir los propósitos divinos. Nada de lo que pasa en nosotros, ¿verdad?, está fuera del plan de Dios. Aún las cosas difíciles, aún las cosas amargas, todas aquellas cosas van a ayudar a bien al creyente. Ahora, ese ayudar a bien tiene que ver con moldear su carácter, porque a veces el concepto que nosotros tenemos de bien es que no suframos, por ejemplo, o que no enfrentemos dolor, o que no tengamos tristeza. Sin embargo, el concepto de bien de Dios a veces es muy diferente a lo que hay en nuestro corazón. O más bien, nuestro concepto de bien no está a veces en sintonía con el concepto de Dios respecto a lo que es bueno o al bien. Porque casi siempre nosotros pensamos del bien o de lo bueno, de aquello que no implica alguna cuestión de sufrimiento y dolor. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, que en Romanos capítulo 8, versículo 29, el Señor enfatiza que nosotros tenemos que ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ese es el bien que Dios quiere para nosotros, que nosotros seamos conforme a la imagen de Cristo. Y para ello el Señor va a permitir muchas situaciones para que nosotros seamos moldeados en nuestro carácter. Así que el Señor se sometió a esta voluntad del Padre. Él sabía, ¿verdad?, qué era lo que venía. Y a pesar de eso, el Señor se sometió. Cuando tú y yo fuimos llamados por el Señor para salvación, sabemos que el Evangelio implica sufrimientos. Por lo tanto, ahora que tú estás en el Evangelio y estamos enfrentando luchas, enfrentando dificultades, enfrentando persecuciones, debemos estar conscientes que esto es parte de la vida cristiana, que esto es parte del ser hijos de Dios. Sin embargo, que hay una promesa y la promesa es que nosotros estaremos con el Señor y que el Señor no comería más de la Pascua, no bebería más del jugo de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Esa es la promesa que nosotros aguardamos con paciencia y con gozo delante del Señor Jesucristo. Así que a pesar de los horrores que el Señor enfrentaría, el Señor se sometió a la voluntad del Padre.
Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que saber también que en cuanto a nuestra vida, nosotros vamos según lo que está determinado de nosotros. Por esta razón, tenemos que pensar, hermanos, que nuestra confianza está en Dios, nuestra seguridad está en el Señor. No está en los hombres, no está en la medicina, no está en mí mismo, está en Dios. Y por esa razón, hermanos, nosotros debemos vivir confiados. Si es la voluntad del Señor que ha de venir toda una serie de situaciones a través de esta pandemia para nosotros como pueblo del Señor, es porque Dios tiene planes a través de eso. Inclusive Dios nos está mostrando sus planes y sus propósitos y su poder a través de todas estas cosas que están sucediendo ahora mismo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que nosotros confiar en el Señor, saber lo que la palabra del Señor dice. Entonces dice, tomó el pan el Señor y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Esta parte de la palabra del Señor nos recuerda el propósito del sacrificio de Cristo y nos recuerda el propósito también por el cual nosotros, hermanos, debemos adorar al Señor siempre. La muerte del Señor, la resurrección del Señor y la pasión de Cristo no debe recordarse una semana al año. Reitero sobre esto, porque muchas veces nosotros caemos en la tradición, pero el ser tradicionales no significa que nosotros estamos siendo bíblicos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no subestimar el sacrificio de Cristo y darle la importancia que esto debe tener para nosotros todos los días de nuestra vida. El sacrificio y la obra de Cristo debe ser algo que usted y yo recordemos todo el tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos recuerda a nosotros, ¿verdad?, que esa copa fue derramada, ¿verdad?, o era su sangre que por nosotros era derramada. Ahora, obviamente, esto es un aspecto simbólico, ¿verdad? La discusión sobre la cena del Señor se dio a lo largo de la historia. Aquellos que hablan acerca de la transustanciación enseñaban que el cuerpo de Cristo se tornaba prácticamente en lo que se conoce como el pan, es decir, que al comer el pan y beber el vino, estaban literalmente comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Por supuesto, esto es algo que no se puede aceptar, porque para empezar, el cuerpo de Cristo no era un cuerpo omnipresente, era un cuerpo limitado al tiempo y al espacio. Ahora, cuando la palabra del Señor habla acerca de la presencia de Cristo en la cena del Señor, por supuesto, Cristo está presente porque en su naturaleza divina, Cristo es omnipresente. Asimismo también aquellos que apoyaban el pensamiento, la idea de la consubstanciación, que Cristo estaba debajo de, al lado de o presente allí en cierta manera en cuerpo. Tampoco hay argumentos bíblicos para ello bajo el mismo pensamiento del hecho de que el cuerpo de Cristo está limitado al espacio y no es omnipresente. Obviamente, mis amados hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, podemos saber que este elemento, este sacramento que tenemos delante de Dios, es un símbolo representativo del cuerpo y de la sangre del Señor. Ni la transubstanciación, ni la consubstanciación, sino solamente la presencia de Cristo nuestro Señor en el sentido de la omnipresencia de Dios, en el sentido espiritual, pero no es el cuerpo de Cristo, es realmente la presencia de Cristo entre nosotros, pero en su divinidad, no en su humanidad. Los que piensan de esa manera, ¿verdad?, lo que terminan haciendo prácticamente es buscar, o más bien no poder entender o no poder disociar
en cierta manera la naturaleza humana de la naturaleza divina, sino la fusionan. Y esto obviamente, llevar a la fusión de las dos naturalezas de Cristo nos llevaría a un problema bastante grave, ¿verdad? Porque entonces lo humano se habría deificado y lo divino se habría humanizado. Y esto entonces nos hablaría que las dos naturalezas de Cristo habrían perdido su esencia, lo cual nosotros vemos en la palabra del Señor que esto no es así. La naturaleza humana de Cristo no fue deificada cuando el Señor fue llevado. La naturaleza humana de Cristo fue glorificada, que es muy diferente. Y Cristo fue glorificado. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de vida eterna está fundamentada también en esa promesa. Nosotros no seremos deificados cuando el Señor venga. Nosotros seremos resucitados y glorificados. Así que aunque estemos en el cielo, aunque estemos sentados a la mesa del Señor, jamás seremos iguales a la naturaleza de Cristo, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Creador. Y nosotros, aunque glorificados ya en el cielo, siempre seguiremos siendo criaturas. Por lo tanto, debemos hacer una distinción muy importante entre la transustanciación, la consubstanciación y la presencia, la omnipresencia de Cristo en su naturaleza divina entre nosotros. Por esa razón, este pasaje nos lleva y nos dice: este es mi cuerpo que por ustedes es derramado. Obviamente el lenguaje que el Señor está utilizando allí es un lenguaje metafórico, figurado, que en nada tiene que ver con el pan y el vino, que no son esencialmente no tienen nada místico, son solamente símbolos representativos del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos indica que esta promesa de Dios es fiel para nosotros y que nosotros debemos esperar en el Señor y confiar en el Señor todo el tiempo, hasta que el Señor venga, hasta que el reino de Dios venga. Así que en medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción que tal vez estás pasando, yo te invito a que confíes. Dice el Señor allí que el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Nosotros vamos, hermanos, según lo que está determinado. Y si Dios lo determinó, hermanos, debemos estar confiados de que Él tiene el control y que Él sabe lo que está haciendo. Y Él sabe hasta cuándo lo va a permitir y de qué manera. Porque Él es sabio, Él es omnipotente, Él es suficiente, Él es infinito, hermanos, en su sabiduría. Así que, hermanos, debemos confiar y debemos descansar en los brazos del Señor y esperando en Él hasta que el reino de Dios venga. Que el Señor nos bendiga. Amén.